ha llegado el momento de abrir nuestros canales de comunicación. A partir de ahora, usted tiene la palabra. Los auditores opinan, comentan, comparten y preguntan a los expertos sobre diversos temas de nuestra sociedad. La educación, la salud, el trabajo, la familia, la economía. Se toman los micrófonos de Radio Universidad de Santiago. Usted tiene la palabra, un espacio al servicio de la ciudadanía, conducido por la periodista Daniela Figueroa Videla. Bienvenidos y bienvenidas a esta nueva semana aquí en Usted Tiene la Palabra por Radio Universidad de Santiago, lunes ya 16 de noviembre. Cuando a esta hora 9:03 tenemos 13,5 grados Celsius, nublado en la capital y según indica la dirección meteorológica vamos a alcanzar los 25 grados como máxima. Bueno, fin de semana bastante particular, independiente que estemos en otro extremo del planeta, con lo que pasó obviamente el día viernes en Francia, con esta serie de atentados, todas las repercusiones, los saldos, las víctimas, por supuesto, los dolores, también las polémicas o las controversias respecto a los apoyos a ciertas naciones y no a otras. ¿Qué nos pasa ahí también con la humanidad y con abanderizarnos y con ponernos un color? Hay gente que dice, por un lado, que es un principio de realidad por la cercanía cultural, pero en realidad es algo, yo creo, mucho más profundo que eso, donde todos tenemos que hacer una reflexión. Y si bien es algo que pasa, comillas, lejos, ¿cuánto nos toca? No porque tengamos un amigo en Francia o en París en particular, o porque tengamos un apellido, o porque hayamos leído El Principito. Realmente, ¿qué nos pasa con que con uno u otro hacemos esta diferencia? Y recordar que esas diferencias son las que llevan a estas situaciones. Escuchamos hoy en la mañana la respuesta de Francia, ¿no? Estos bombardeos, estos ataques que están haciendo en estos reductos también musulmanes vinculados con los yihadistas, así se llaman, ¿no? No se me olvide la palabra. Bueno, cosas terribles que pasaron el fin de semana que sin duda nos toca a todos y nadie puede quedar, digamos, sin una reflexión, sin una opinión y ser tocado de alguna forma. ¿Cómo estás, Nicolás Órdenes? Muy bien, qué bueno, me gusta que estés muy bien y que hayas tenido un excelente fin de semana, al igual que todos nuestros auditores y auditoras, a pesar de este dolor. Y por eso no es solamente París, también es Irak, también es Siria, también es Afganistán, finalmente es el planeta entero, la Araucanía, sin ir más lejos, exactamente, gracias Nicolás, la Araucanía. Comencemos con música, aquí en la 94.5 FM, y ya regresamos para comenzar con la conversación. Que escuchamos Popo, Ocio y Gozo. Ni un solo día más haciendo la actividad que tantas veces repitió sin saber dónde terminó. Un engranaje más en la línea de producción de este oscuro sueño de la razón. Ni un solo jefe más, ni una junta más. Las horas extras se las dio a quien de frente lo miró. La idea fue que desde una posición horizontal arregló su mundo y su confusión. El ocio y el gozo desactivando el negocio. El ocio y el gozo desactivando al negocio. El mundo parará, el mundo detendrá.
Estadistas, eso era, dije cualquier cosa en la mañana, o sea, al inicio. Bueno, claramente todavía estamos viendo qué pasa ahí cuando Francia acaba de bombardear Raqqa, que es un feudo del Estado Islámico en Siria y capital del autoproclamado califato. Es como la respuesta inmediata, ¿no? La venganza. ¿Y qué? Sabemos, la violencia engendra, trae más violencia, un círculo totalmente vicioso del nunca parar. Es como la guerra se ha declarado, aun cuando ha estado siempre presente en el ser humano y con más o menos, digamos, impacto mediático, y por eso a algunos nos impacta más o menos, depende de quién sean los protagonistas. Bueno, 9:09, vamos a conversar esta mañana aquí en Usted Tiene la Palabra por Radio Universidad de Santiago sobre la pobreza en Chile. Usted dirá, nada nuevo, la pobreza toca casi indiscriminadamente, aun cuando hay una desigualdad bastante marcada. Bueno, sabemos también que hay dos grupos etarios mucho más vulnerables en toda sociedad, pero en la nuestra en particular, los adultos mayores y por supuesto los niños. Y de eso queremos conversar esta mañana porque queremos conocer también los resultados del Observatorio Infancia Cuenta 2015. Que justamente de eso nos viene a contar Marcelo Sánchez, gerente general de Fundación San Carlos de Maipo, porque la población infantil de nuestro país presenta los mayores niveles de pobreza. ¿Cómo estás, Marcelo? Muy buenos días, gracias por venir. Muy bien, Daniela, muchas gracias por invitarnos. La verdad es que estos temas, en medio del contexto de lo que está pasando en el mundo, debe también estar a la base de cualquier reflexión. Cuando hablamos de la infancia vulnerada, por supuesto que sin duda esa infancia vulnerada tarde o temprano desarrolla problemas, no logra desarrollarse en plenitud como persona, se aleja de la sociedad y muchas veces desencadena en situaciones muy delicadas como la delincuencia, el ser antisocial, etcétera. Entonces tenemos una oportunidad tremenda para llevar la reflexión hasta la casa, o sea, saber desde dónde tenemos que empezar a resolver desde nuestras políticas públicas, desde nuestra opción preferencial por este grupo tan importante que son los niños, y ver cómo como Estado vamos a ser capaces también de brindarle un sistema de garantía, un sistema de protección que sea acorde a esas necesidades de desarrollo positivo. Totalmente. Marcelo, cuéntanos un poquito de este estudio o análisis que se hace respecto a recoger los datos informados por distintas instituciones u organismos. Mira, el Observatorio de Niñez y Adolescencia es un observatorio que lleva ya funcionando 4 años, donde participan organismos como la ACNUR, la Universidad Central, la Universidad de Chile y la Fundación Maristas para la Solidaridad. Es lo que configura el equipo ejecutivo, o sea, el equipo que hace este trabajo, que recopila toda esta información, que no crea nada nuevo, porque se basa en la información que es de carácter público. Por lo tanto, información incuestionable por los distintos actores. Ese ha sido uno de los principios rectores del trabajo que tiene este grupo ejecutivo que lidera en el Observatorio de Niñez y Adolescencia. ¿Por qué? Porque nos interesa de conversar con la autoridad, porque a la medida que tú tienes herramientas que la misma autoridad ha definido en base a una determinada información, tú vas a ser capaz también de proponer caminos alternativos. Y ahí estamos los que también participamos del observatorio, pero en otro rol, ya no como ejecutores, sino como observadores, como consejeros técnicos, quienes podemos hacer una lectura de estos datos y transformarlo en nuestra visión, nuestra crítica, nuestro aporte a las políticas, leyes, sistemas que hoy día de alguna forma se van perfilando para proteger a los niños. ¿Y qué nos da de cuenta toda esta información en principio? Lo primero, y es una cifra que nos golpea, más de 1 millón de niños viven en situación de pobreza en nuestro país. Y eso pudiera parecer en abstracto algo esperable, ¿eh? Pero cuando estamos hablando de que los niños son 9 puntos más pobres, la población de niños es 9 puntos más pobre que la población general. Y si uno va abriendo los datos, se empieza a dar cuenta que hay diferencias territoriales. Ya mencionábamos la Araucanía en la mañana. Bueno, 1 de cada 3 niños en la Araucanía es pobre. Uno de cada tres niños es pobre. Y cuando medimos, y este fue un buen ejercicio que se hizo el año pasado con el Ministerio de Desarrollo Social, que la CACEN mostró la multidimensionalidad de la pobreza. Cuando medimos multidimensionalidad, las cifras cambian. Por ejemplo, tú en Antofagasta, tú mides pobreza por ingreso y tienes un 6,5% de niños bajo situación de pobreza. Pero si tú lo mires por multidimensionalidad, es decir, falta de acceso a la educación, la salud, la vivienda, etcétera,
te encuentras que esa cifra sube un 22%. A un Entonces, 22%. empieza a darnos la cifra real de lo que significa y que tiene una relación mucho más directa con la desigualdad, no solamente con una situación de déficit de ingresos, sino también de desigualdad. Y es tan importante esto porque, de alguna forma, el contar con un sistema de garantías universales, de derechos protegidos para los niños, más allá de su condición de vulnerabilidad, sino que pensando en esa lógica de bienes sociales que permitan su normal desarrollo, pasa a ser un imperativo que está hoy día precisamente en evaluación en el Parlamento. Se mandó hace poco, y ya lo vamos a conversar seguramente, pero se mandó hace poco un proyecto de ley que es el sistema de garantías de derechos de los niños. A eso es lo que apunta todo este espacio de discusión que se va haciendo en el observatorio a partir de estos datos, porque las claras inequidades que existen a nivel territorial, las claras inequidades que hay en el acceso a la educación, en los espacios de inclusión, en los elementos que están asociados a poblaciones específicas, a poblaciones especiales, en el acceso a la salud mental, por ejemplo, en el trato preferencial o distintivo de los adolescentes que están bajo mayores condiciones de riesgo, incluso dentro de determinados perfiles etarios. En materia de salud mental, por ejemplo, el grupo de adolescentes es 3 veces más los adolescentes que se suicidan que otro grupo etario. Entonces, ¿cómo vamos nosotros focalizando de alguna forma aquellos elementos que permitan revertir la vulnerabilidad de estos grupos específicos? Ese es un desafío que nos permite mirar este informe de Infancia Cuenta, así como se suman también otros informes que han salido tanto del Banco Interamericano de Desarrollo, que han salido informes a partir también de la CACEN 2013, etcétera. Es decir, hoy día, por información, creo que nosotros estamos avanzando a pasos muy decididos respecto del grupo de infancia. Nos faltan elementos de juicio para ver la información a nivel local, cómo llegan las políticas públicas a los municipios, cómo se desarrolla. Ahí tenemos un gran déficit en términos de la información pública. Sin embargo, estamos avanzando en crear este sistema que va permitiendo ir monitoreando cómo se están implementando los derechos de los niños. Respecto a justamente considerar la pobreza no solo en términos económicos o de ingresos, como tú decías, per cápita, o finalmente el acceso incluso a la educación, a la salud, sino también respecto a una educación también emocional. ¿Qué pasa, por ejemplo, con la violencia intrafamiliar? Justamente cuando realizan este estudio y empiezan a levantar datos y particularmente viéndolo entre los adolescentes. Mire, Fundación San Carlos de Maipo ha estado trabajando ya desde hace casi 20 años con situaciones de graves vulneraciones de derechos. El tema de la violencia ha tenido de alguna forma nuevas, valga la redundancia, nuevas formas de expresión. Sin embargo, efectivamente constituye uno de los problemas más ocultos, más a la sombra de lo que es la realidad de las disfuncionalidades parentales o familiares que hoy día básicamente son la antesala de otras graves vulneraciones de derechos. En términos generales, en cifras de la UNICEF, 3 de cada 4 niños han sufrido violencia en su vida, han sufrido violencia de sus padres, han sufrido violencia de sus hermanos, hoy día han sufrido violencia de sus compañeros de curso a través del bullying, han sufrido violencia en otros ámbitos y también han sufrido violencia en el barrio, cosa que generalmente no se habla y se desconoce mucho, qué es lo que ha pasado, por ejemplo, con el surgimiento de las pandillas. Nosotros, la Fundación San Carlos de Maipo, apoyó un estudio que duró durante 3 años, que se le hizo seguimiento a las trayectorias delictivas de los chicos que habían pasado por redes de Sename. Y 1 de cada 5 de esos chicos había participado en pandillas. Y las pandillas tienen un formato de violencia que asemeja mucho a la conducta del abusador dentro de la familia. Entonces, ojo con lo que está pasando con el tema de la violencia. Fundación San Carlos de Maipo también ha trabajado con el CODESAM de Pudahuel en definir un modelo de atención en salud mental para las familias que sufren violencia sostenida, que sufren violencia intrafamiliar, para que eso se vaya instalando en términos de política pública en los municipios, en las comunas, en los barrios. Es muy importante visibilizar el problema, porque el gran problema que tiene la violencia y especialmente la intrafamiliar es que no se visibiliza y se normaliza. Se entiende como un proceso correctivo, un proceso formativo, quien te quiere te aporrea. Esa lógica perversa de que el castigo enseña
ha ido instalando precisamente la base de conductas antisociales en jóvenes y en niños que entienden que a través de la violencia también ellos pueden ejercerla con otros para lograr sus objetivos. Creo que ese dato es tremendamente relevante, tremendamente golpeante. Vemos que hay poco en política pública que se pueda trabajar en esos términos, se están haciendo cosas, pero tenemos que enfrentarlo de manera más decidida. Importante el rol que cumplen la OPD dentro de cada municipio, o sea, que en cada comuna que haya una OPD, que esa OPD resguarde, vele por condiciones o situaciones que se den en el seno de la violencia intrafamiliar o en el seno de otras graves vulneraciones de derechos es importante, pero no en todas las comunas hay OPD. Y eso es también un desafío súper potente de poder contar con una red efectiva de protección en cada una de las comunas de nuestro país. ¿Para qué? Para que los niños también sientan que tienen un espacio de protección garantizado que les permita lograr la atención necesaria para prevenir esas graves vulneraciones de derechos. Están escuchando a Marcelo Sánchez, gerente general de Fundación San Carlos de Maipo, cuando estamos hablando de cómo afecta la pobreza en muchas dimensiones a nuestros niños y niñas en Chile. Según los últimos datos recogidos, pero sobre todo analizados y cruzados, por supuesto, de distintas organizaciones, por el Observatorio Infancia Cuenta 2015. Los índices de pobreza infantil en nuestro país superan en 9 puntos porcentuales a la población adulta, con un 22% versus un 11,8%. En regiones del sur del país, 1 de cada 3 niños es pobre. Por eso hablamos particularmente de la Araucanía. Este documento, como decíamos, es una recopilación de información de fuentes públicas que se ha sistematizado por el Observatorio de Niñez y Adolescencia, en que Fundación San Carlos de Maipo es, en este caso, consejero técnico, e incorpora las carencias que les afectan en planos como la educación, la salud, trabajo, seguridad social y vivienda. Y esa seguridad social también implica la seguridad, obviamente, emocional que tienen que vivir, el resguardo al interior de sus hogares. Cuando se recoge esta información, ¿cuál es el paso siguiente? ¿Cómo ustedes también, tras este análisis, van tocando puertas o entregando otros reportes o nuevas, digamos, conclusiones de alguna forma a otros organismos? ¿Qué se viene aquí? Daniela, es importante contextualizar que de alguna forma en estos 3 informes se ha ido progresivamente abriendo la mirada dentro de la oferta pública, dentro de los distintos actores que están en materia de infancia, pero además hoy día tenemos una coyuntura que es tremenda, que es algo que en realidad constituía un anhelo importante para muchas organizaciones sociales, pero fundamentalmente para los niños. Y en consecuencia lo que estamos esperando es que esta discusión se dé en profundidad para lograr los objetivos que logren cambiar estas realidades. Y es que la presidenta el 28 de septiembre envió al Congreso Nacional el proyecto de ley que crea un sistema de garantía de protección de derechos para la infancia, haciéndose cargo de una deuda histórica que tenía nuestro país con la Convención de los Derechos de los Niños, instrumento internacional que ratificó hace más de 25 años y desde cuya fuente debieran nacer una serie de leyes, decretos, reglamentos, etcétera, que le den sentido a estos elementos protectores que se requieren para no solo sacar de la vulnerabilidad a todo este millón de niños que están en situación de pobreza, sino también pensar en toda nuestra infancia. Este sistema es un sistema que pretende ser un sistema de garantías universales, es decir, ir entregando ciertos derechos que son necesarios para que los niños se logren desarrollar positivamente. Entonces, en ese sentido, hoy día está esa discusión en la mesa. Nosotros somos, como Fundación San Carlos de Maipo, somos bastante críticos respecto del proyecto de ley. El proyecto de ley, si bien es cierto, es una excelente iniciativa que se está buscando saldar esta deuda histórica con los niños, no cumple con una serie de elementos que nos va a permitir hacer operativo el desarrollo de estas temáticas en profundidad. O sea, no cumple con elementos que te permitan, por ejemplo, garantizar los presupuestos necesarios para que los niños puedan atenderse cuando tengan problemas de salud mental, no cumple con elementos que están asociados a las garantías judiciales de los niños, a poder ser representados adecuadamente ante la ley, de ser protegidos cuando son vulnerados en sus derechos, no cumple con tener un defensor del niño, etcétera. Hay una serie de materias
que necesitan ser perfeccionadas y en donde el trabajo que estamos haciendo hoy día con las distintas organizaciones es llamar la atención en eso. No podemos perdernos esta oportunidad histórica. Después de mucho tiempo, Chile cuenta con una institucionalidad, existe un Consejo de la Infancia que fue creado ya hace casi un par de años, y ese Consejo de la Infancia ha sistematizado información extraordinariamente relevante, ha levantado un observatorio, ha hecho consultas ciudadanas, ha hecho consultas con los niños, se ha sumado al trabajo que estamos haciendo distintas organizaciones, pero estamos al debe respecto de una ley que no está dando el ancho para lo que realmente necesitamos hacer y que es ponernos las pilas frente a esta realidad. Marcelo, cuando pensamos justamente en esta nueva era donde no solo hay mayor visibilización, sino se han ganado y recuperado derechos inalienables para las mujeres y para otros grupos, pensando también históricamente y en otra realidad, en otros tiempos, en otros espacios, en los niños, ¿hay alguna sociedad que se conozca, digamos, a nivel, digamos, de registro, donde los niños sí ocupaban un lugar importante en la sociedad y no son vistos como han sido, digamos, apreciados? Recién ahora se trata de volver a no solo incorporarlos a que sean realmente sujetos de derechos activos, porque siempre estamos insertos en una sociedad adultocentrista y así como pensamos en los grandes filósofos, Aristóteles, Sócrates, y pensamos que además son grandes pensadores, grandes aportes, pero también eran súper limitados en su percepción con la mujer o con otras castas, etcétera. ¿Qué pasa con los niños? ¿Tienes tú algunos antecedentes dentro de tu literatura, de tu búsqueda respecto a los niños? Daniela, lamentablemente dentro de la cultura occidental, si uno analiza históricamente el papel que han tenido los niños, y de hecho de ahí que viene la etimología de la palabra infancia, sin voz, que significa que básicamente los niños siempre han sido reconocidos como el grupo que no tiene voz. Y es curioso, pero eso de alguna forma ha ido perfilando esta sociedad que no los ve, que no los visibiliza. Entonces ya no solamente son sin voz, son sin figuras, entonces esto de los derechos de los niños ha surgido básicamente en el Estado moderno, ¿ya? Y tener conciencia de que estos niños con los cuales hoy día estamos trabajando, con los cuales los que están viviendo hoy día, son sin duda el sustento de la nación, de todos los países en el futuro. Y eso solamente se ha empezado durante los últimos 40, 50 años a visibilizar de manera brutal en aquellos países donde especialmente la población ha ido envejeciendo, donde ha disminuido la tasa de natalidad, donde los niños dicen, oye, debimos haber invertido en ellos con mucho mayor fuerza. En nosotros. Finalmente en nosotros. Entonces, yo creo que esa reflexión que lamentablemente siempre es ex post, a cuando los países empiezan a darse cuenta de lo que han ido perdiendo, la humanidad que se ha ido perdiendo por no haber fortalecido la infancia en su momento, por no haber dado estas garantías o estos derechos que son fundamentales para que estos niños crezcan como ciudadanos íntegros, y no por una progresión hacia la adultez. No, en sí mismo, como sujetos de derecho. En ese mismo estado, en ese mismo periodo. Como sujetos de derecho. Y esa es la diferencia de un sistema de garantía. Porque un sistema de garantías mira al niño como un sujeto de derecho, no lo mira como un mini adulto, no lo mira con un proyecto que se va a desarrollar en el futuro, sino que lo mira con alguien que es capaz de tomar sus propias decisiones. Por eso que es relevante que cuando se crea esta ley marco, porque se le ha llamado una ley marco, el proyecto de ley de sistema de garantías de derechos, contemple los elementos básicos que requiere toda ley marco. O sea, en primer lugar, que tenga principios que sean súper claros. Por ejemplo, la autonomía progresiva del niño, que el niño va, de acuerdo a su edad, va adquiriendo determinados roles específicos y determinadas libertades, ganando espacio. El primer elemento, los principios, como el principio también del superior del niño. O sea, que hay elementos donde probablemente lo que decía una ley, etcétera, era algo, pero bueno, estamos viendo de que para el niño, en este caso en particular, es mucho mejor esto otro. Tenemos que optar siempre por el bien superior del niño. Esos son principios, pero a la vez tienen que haber derechos, porque de nada te sirven
principios que no sean operacionalizados con derechos. El derecho a la educación, el derecho a vivir en un ambiente libre de contaminación, el derecho a la salud, el derecho a la vivienda, etcétera. Son elementos que son necesarios para su desarrollo positivo. Pero habiendo también esos derechos, tienen que haber sistemas que los garanticen. Tiene que haber una garantía administrativa, por así decirlo, que en el proyecto de ley, por ejemplo, lo plantea en el Ministerio de Desarrollo Social, que va a ser el articulador de los servicios públicos en materia de infancia, con el déficit de que no se establece cómo ni se establecen los recursos necesarios para que esa articulación se dé. Pero también tiene que haber una garantía judicial, o sea, no solamente esta garantía administrativa que queda en el ambiente del Estado, sino que también la garantía ante los tribunales de justicia, que los niños puedan ser defendidos, o sea, y que ellos, no a través de un tercero, no a través de un adulto, sino que a través de su propia representación, que ellos puedan hacerse parte, que ellos puedan expresar cuáles son las situaciones que los afectan y que tengan los canales adecuados para tener representación jurídica. Y que también cuando son víctimas, también sean respetados como tales, no doblemente vulnerados. Eso se ve súper claramente cuando son víctimas de abuso sexual. Exacto. Y tienen que ir victimización secundaria. La victimización secundaria, tercera y cuarta. Sí. Oye, muchas veces al final termina... Bueno, hoy día se está avanzando en eso y hay un proyecto que está en trámite precisamente para poder reducir esos efectos. Entonces... Y también garantías especiales, garantías reforzadas para determinados grupos, por ejemplo los migrantes. Eso te iba a preguntar, a propósito de lo que dijiste al inicio, ¿no? Los grupos especiales. Y ahí pensé, los niños migrantes particular y sobre todo también los niños de los pueblos, originarios. A propósito de lo que tú también decías de la Araucanía, donde está esta brecha. Algo que ha sido lamentable en esta discusión de este proyecto de ley es que no se ha hecho la consulta indígena. No se ha trabajado con los niños para efectos de poder levantar esta información desde su perspectiva. Entonces, a ver, el tema de contar con una ley marco es súper importante. Valoramos profundamente que vaya en la línea de poder reconocer estos derechos asociados a lo que establece la Convención de los Derechos de los Niños. Pero aquí hay claras deficiencias en materia presupuestaria, en materia de políticas públicas locales, en materia de cómo se relacionan los distintos actores que están en el tema de infancia. Sí, en el tema de infancia lo que hace el Estado es una parte. La gran parte de lo que se hace con los niños lo hacen los privados, lo hace el sector, el tercer sector, las fundaciones, la ONG. ¿Cómo se va a relacionar este mundo con este nuevo ente que viene a ser el Ministerio de Desarrollo Social, que establece una relación con otros servicios, donde la articulación, como tú sabes, requiere presupuesto, si no basta la buena voluntad, donde además un sistema de garantías también requiere un monitoreo autónomo, independiente, que es el defensor de los derechos de los niños, que debía ser parte esencial de este proyecto de ley y que lamentablemente se difiere en el futuro. Pero es que tú no puedes entregar el auto sin las ruedas. No puedes decir, mire, acá le voy a entregar el chasis del Mercedes-Benz, pero no le doy ni el motor ni las ruedas. Bueno, este Mercedes-Benz necesitaba el defensor de los derechos de los niños y creo que ahí nosotros tenemos que ir subsanando y todos estos otros problemas que son demasiado serios como para que no los enfrentemos dado la realidad que tenemos. Marcelo, vamos a seguir conversando sobre este tema. Vamos a hacer una breve pausa musical cuando son las 9:32. Le quiero recordar a nuestros auditores y auditoras que estamos hablando sobre la pobreza en muchos aspectos, no solamente económicos, no solamente de garantías básicas, que presenta un grupo de nuestra población representado por niños, niñas y adolescentes. Población infantil a través del Observatorio Infancia en su cuenta 2015. Estamos con Marcelo Sánchez, gerente general de Fundación San Carlos de Maipo. Vamos con Mariel. Los bajos vibran en mi pecho. Desperdicio toda mi ración. Despierto en medio de un asalto y tú no estás. Un golpe en la cabeza, caigo hacia atrás. Los niños ríen al verme pasar.
9 ya con 36 minutos, tenemos tan solo 14 grados en la capital, se mantiene nublado los cielos de esta mañana, donde alcanzaremos, ya sabe, los 25 como máxima, aunque se prevé que no salga el sol del todo, ¿eh? Se va a mantener así nubladito. Y mañana martes 17, la misma tónica, de hecho la misma máxima de temperatura. Y de hecho, yo no sé, yo ayer vi la temperatura y decían que iba a haber agüita, pero hoy día no me calzó con el fin de semana, no me calzó con lo que salía en internet y menos como amaneció esta mañana. Está curioso, pero bueno, así son las primaveras, sobre todo tras o con el cambio climático. Y seguimos conversando aquí en Usted Tiene la Palabra con nuestro invitado Marcelo Sánchez, gerente general de Fundación San Carlos de Maipo, sobre este reporte, pero más que reporte es un análisis, una buena síntesis que da cuenta de los niveles de pobreza que hay en nuestro país respecto o particularmente que afecta a la población infantil. Algunos datos, por ejemplo, respecto a temas de salud mental, por ejemplo, en los niños, que se evidencia que a nivel nacional el suicidio afecta a 1,5 de cada 100.000 niños. Ahora, si se ve por sexo, es posible también observar que el suicidio se concentra en la población masculina, donde de cada 100.000 niños y niñas, 1,9 corresponde a niños, mientras que las niñas alcanza a una muerte. Ahora, también algo importante respecto a la violencia intrafamiliar, que también comentábamos en la primera media hora, que en base a las denuncias que se realizaron durante el año 2014, las niñas cuyas edades fluctúan entre los 14 y 17 años son las más afectadas, con una tasa de 708,5 cada 100.000 habitantes, vale decir 3 de cada 4 denuncias es realizado por ellas. Y los índices de pobreza, repito, superan en 9 puntos porcentuales a la población adulta en la misma situación, con un 22% versus un 11,8%, y en regiones del sur del país se presentan los mayores niveles de pobreza cuando 1 de cada 3 niños es pobre. Marcelo, yo te preguntaba a propósito que los chilenos somos buenos para copiar, respecto si había alguna sociedad actual, algún país, alguna nación donde esta estructura de la que estábamos hablando, de generar una suerte de, no sé, ojalá se llegara a un ministerio, ¿no? Si es que fuera necesario, y desde una política pública organizada, estructurada, a propósito de esta ley marco, poder generar o mirar digamos, un antecedente exitoso, que dé buenos resultados, no solamente en la respuesta, sino también en la prevención de ciertos espacios de vulnerabilidad para nuestros niños, donde nosotros podamos decir, bueno, podríamos generar algo parecido en la formalidad, en la estructura y en la institucionalidad. Y nuevamente hablamos un poquito de los países nórdicos a propósito del tema de la educación de calidad, o los países, digamos, europeos de larga data. Primero scope que uno hace cuando ve estos temas y cómo han ido avanzando son los países escandinavos, porque tienen una historia de implementar sistemas de garantía no solo en el ámbito de la infancia, sino también en muchos ámbitos del Estado. Por supuesto tienen otras estructuras tributarias, tienen otra cultura, etcétera. Entonces, evidentemente la adaptación a las realidades latinoamericanas son muy distintas. Sin embargo, el Mercosur también ha ido haciendo avances importantes en materia de infancia mucho antes que Chile. O sea, estamos hablando de Brasil, de Argentina, de Uruguay, de Paraguay, etcétera, que han implementado leyes de infancia, a diferencia de Chile, ya a partir de la Convención de los Derechos de los Niños hace muchos años antes. Entonces, ¿qué es lo que nos pasa adicionalmente en Chile? Si tú miras toda la estructura jurídica de nuestro país, la estructura jurídica es tremendamente literal, ¿ah? Y en materia de derecho público, tú sabes que solo se hace lo que la ley dice, y en consecuencia te encuentras con que hay déficit importante de congruencia entre las leyes que hacen inaplicable determinados sistemas de garantía. Entonces, ¿qué concurre en esto? No basta con tener una ley marco. Una ley marco da un espacio, un reconocimiento a determinados aspectos que son importantes para hacerlo congruente con estos documentos internacionales que le han dado el amparo a esta legislación, como el tema de la Convención de los Derechos de los Niños. Pero adicionalmente, esta ley tiene que ser operativa, tiene que ser congruente con otras leyes. Por ejemplo, la Ley Penal Adolescente.
La ley penal adolescente tiene un sistema de tratamiento de la población penal juvenil que claramente tiene que propender a asimilarse a las garantías también que tú le estás dando a toda la población infantil. Y de eso no se hace cargo esta ley. No habla sobre cómo van a ser estos regímenes especiales, cómo se van a garantizar. ¿Cómo hacemos para garantizar, por ejemplo, algo tan relevante como es el sistema de protección que tiene el Estado? Tú sabes de que en un informe hace algún tiempo, Sename, el año 2012, publicó un informe de las trayectorias de los niños que habían sido, entre comillas, protegidos por el Estado cuando tenían entre 0 y 7 años, y sin embargo una gran parte de ellos terminó también cayendo en gendarmería y cayendo preso. Entonces uno dice, ok, ¿cómo estamos haciendo la protección por casa? ¿Cómo lo está haciendo el Estado? Si el Estado dice que va a garantizar derechos de los niños, ¿cómo lo está haciendo teniendo institucionalizados miles de niños que viven en residencia? ¿Cómo está haciendo para garantizar el derecho a vivir en familia? ¿Cómo está haciendo para garantizar que esos niños no están siendo vulnerados en su identidad, no están siendo vulnerados en principios básicos que resguarda la Convención de los Derechos de los Niños? Entonces, no sé si me explico, acá no basta con una ley marco. La ley marco primero tiene que dar cuenta de aquellos elementos que son fundamentales. Por ejemplo, los presupuestos. Mira la ley de presupuesto 2016. Tenemos un tremendo problema con los consumidores problemáticos de droga y alcohol. Solamente por marihuana hay 250.000 consumidores problemáticos. Alrededor de la mitad o poco más de la mitad son niños y adolescentes. Las coberturas de salud auge, las coberturas de salud para el tratamiento de drogas de parte del SENDA se han congelado y han disminuido. Entonces, estamos en escenarios que van cambiando respecto de los consumos, por ejemplo, de la marihuana, donde se va duplicando el consumo en infancia. ¿Y qué estamos haciendo para proveer tratamiento para el consumo problemático de drogas en esos niños? ¿Qué estamos haciendo por los 150.000 desertores escolares, eventuales desertores escolares que tenemos cada año? Y nos preguntamos por los portonazos y nos preguntamos por qué los niños participan de estos crímenes súper duros, súper violentos. Bueno, relaciona la droga. 1/3 de los chiquillos que cometen asaltos violentos o delitos con intimidación, su causa, su elemento motivante ha sido el consumo de droga y de drogas duras. Estamos hablando de pasta base y de cocaína. Entonces, miremos no solo los efectos, sino que vámonos a las causas. ¿Qué estamos haciendo por los niños? Entonces, cuando la ley de presupuesto dice que los servicios que están relacionados con la infancia congelan sus presupuestos en materia de tratamiento de drogas y alcohol, disminuyen su presupuesto en materia de ley penal adolescente, no dicen nada respecto de el anticiparse y de preocuparse por detener la deserción escolar, que en materia de infancia preescolar, que son los más pobres, de los de 0 a 5 años, solamente 1/3 de esos chicos tiene cobertura de salacunas y jardines infantiles. Y ves que los presupuestos de Junji en materia de inversión se reducen a la mitad. Entonces, ¿cuál es la congruencia que estamos teniendo como Estado cuando decimos, por un lado, vamos a garantizar los derechos de los niños a través de una ley marco, donde el Estado se relaciona con servicios, y vemos que esos servicios, por el otro lado, en la ley de presupuesto 2016, congelan o disminuyen sus recursos? Es claramente incongruente, porque las brechas van a seguir existiendo si no somos capaces de invertir de manera sostenida y profunda en estos servicios y en estas coberturas que se requieren para reducir estas condiciones de vulnerabilidad. Yo creo que ese es el llamado que nosotros estamos haciendo vehementemente, porque no podemos farrearnos esta oportunidad donde estamos construyendo una nueva ley, una nueva forma en que el Estado se relacione con la infancia, pero por otro lado donde tenemos que dotarla de herramientas para que eso realmente sea efectivo. En ese sentido, Marcelo, también es sumamente importante el trabajo local que se realiza, o sea, apegado a la realidad, a la comunidad. Por ejemplo, lo que hacen los municipios. ¿Cuál es también tu observación o crítica o comentario respecto a cómo están trabajando hoy los municipios, tanto con los presupuestos como con los diferentes organismos o instituciones que están prestando o no estos servicios de protección, por un lado, y también de mejoras en el acceso a la educación, a la salud y a otras garantías fundamentales? Yo creo que en materia de infancia, los municipios, de alguna forma, hay algunos que hacen una muy buena gestión porque logran articular una red de infancia.
Pero hay una institucionalidad que ha ido llegando y que evidentemente requiere ser fortalecida. Yo creo que este último año el Sename ha hecho un esfuerzo importante por dotar a la OPD de estructura, de institucionalidad, de recursos, etcétera. Yo creo que eso es algo de lo valorable. Siempre se habla mal de Sename, con todas las dificultades que tiene, etcétera. Yo creo que ha hecho un esfuerzo importantísimo estos 2 últimos años de poder fortalecer la institucionalidad pública a nivel local. Y yo creo que eso es destacable, porque con todas las dificultades que tienen, pensar que una política de infancia va a descansar sobre un organismo como Sename es absolutamente descabellado. Yo creo que Sename lo que ha hecho con sus pocos recursos es tratar de organizarlos, tratar de evitar todas estas externalidades negativas que se han generado desde siempre y tratado de fortalecer un punto que me parece súper relevante, que son las OPD en las comunas. Ahora, las OPD necesitan fortalecer el músculo también y necesitan tener capacidad de articulación con las redes públicas y también se necesitan tener una articulación muy fuerte con los servicios que están descentralizados, con salud, con educación, etcétera. Pero una articulación efectiva, efectiva y enfocada no solo desde la vulnerabilidad, sino que desde la universalidad y la protección de esos derechos. Yo creo que desde ahí hay un punto de partida que se puede construir, pero también hay que abrir espacio hacia la sociedad civil. Nosotros en algunos territorios de la región metropolitana estamos trabajando con un modelo que se llama Comunidades que se Cuidan, que establece el rol de la comunidad para el desarrollo positivo de la infancia, disminuyendo factores de riesgo que la afecten y creando factores protectores, como por ejemplo la responsabilidad parental, como por ejemplo que los vecinos se empiezan a preocupar. Y entonces esa preocupación de los vecinos hace que también se hagan corresponsables con los niños que están ahí, en ese barrio, en ese lugar. Nosotros hemos impulsado este programa junto con la Universidad de Washington y ya los vecinos de alguna forma han generado dinámicas de relacionamiento con los niños que ha sido importante desde su participación, pero también para su protección. ¿Sientes que la llamada educación cívica o formación ciudadana en los colegios es importante para este empoderamiento de los niños y niñas? Yo creo que sí, es solamente enseñar cómo funciona el Estado, los poderes, ejecutivo, legislativo, no basta. Irse a la Grecia antigua no va a funcionar. Claro. Y tampoco desde el punto de vista meramente pedagógico. La educación cívica tiene que ser algo enraizado en la participación. En que se creen espacios para los niños. Reales, donde los niños puedan participar, donde puedan ir a los servicios, por ejemplo, donde sean escuchados en los servicios. A mí me gustaría ver cómo los niños pueden encarar o pueden llegar al FOSIS, pueden llegar al Cercotec, pueden llegar a las distintas instituciones públicas, tener su espacio ahí, decir lo que les parece bien, lo que les parece mal, tener ese espacio de participación. Esa es la verdadera educación cívica. Hoy día no basta la tiza y pizarrón, hoy día no basta hacer una declaración de lo que es el Estado, se necesita vivirlo y para vivirlo tienen que haber espacios de participación. Mira todas las instituciones públicas, mira los consejos ciudadanos que se ha creado y lo primero que establecen los consejos de ciudadanos es que tienen que ser mayores de 18 años para participar en esos consejos. Entonces, por Dios, si hoy día creemos que nuestros hijos son sujetos de derecho, démosle espacios también de participación en esos consejos. Me gustaría que estuvieran en el consejo del Senda, me gustaría que estuvieran en el consejo del FOSIS, me gustaría que estuvieran en todos los consejos sociales, que hubiese un representante de los niños. Eso es educación cívica, eso y a través de eso, de ese involucramiento. Me gustaría que el Parlamento de Niños tenga mayor visibilidad y pueda sesionar a veces, muchas más veces que el Parlamento de los adultos y estando ahí con ellos y mostrarle cuáles son sus prioridades, etcétera. Entonces, yo creo que la verdadera educación cívica es testimonial. Es cómo vamos creando verdaderos espacios como sociedad para que los niños dejen de ser infancia, dejen de no tener voz y vuelvan a tener voz, vuelvan a tener cuerpo, vuelvan a tener presencia, sean realmente actores relevantes dentro de nuestras políticas públicas. Fíjate que algo que a mí me pasa cotidianamente, generalmente nosotros analizamos, vemos cifras, y llegamos a conclusiones. Vas y le preguntas a un niño y el niño más sensato llega a la conclusión más lógica y mucho menos estrambótica que la que uno puede analizar y sin embargo con una sensibilidad tremenda. Entonces, mucho más alejada del ego. Mucho más alejada del ego, mucho más cooperativa, miedo. Mucho más preocupado del otro, mucho más solidaria. Entonces, si cuando una sociedad paternalista, machista en algún minuto decía, bueno, integremos a la mujer y vieron cómo esa sociedad cambiaba y mejoraba,
por Dios, ahora esta sociedad tiene que integrar a los niños. Si realmente queremos llegar a un nivel de conciencia superior de lo que significa el poder desarrollarnos todos como sociedad, tenemos que estar con los niños, ¿ah? Y no solamente para los niños. Esto tiene que estar enraizado ahí. Por eso que la educación cívica, tal como tú dices, es fundamental, pero veamos cómo la vamos a hacer. Veámosla en el espacio, veámosla en la participación. Marcelo Sánchez ha sido nuestro invitado aquí en Usted Tiene la Palabra por Radio Universidad de Santiago, gerente general de Fundación San Carlos de Maipo. Muchísimas gracias por habernos acompañado, Marcelo. Me gusta tu pasión, tu vehemencia y sobre todo tu compromiso. Y claramente, tú decías, ¿no? Llevas muchos años trabajando en la temática de distintos organismos e instituciones y claramente se nota que eres un experto en la materia. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias, Daniela, y por abrirte este espacio que es tan importante para todos, y acá desde la casa, desde la USACH, que ha hecho tanta cosa por nuestro país, tanto que está hoy día en la discusión, que está hoy día llevando adelante también este tema de la infancia, pero desde la educación, desde ir creando profesionales que realmente también tengan ese compromiso social. Así que muchas gracias. Gracias a ti, que tengas una excelente semana en este comienzo, ¿no? De lunes ya 16. Continuamos con música, ¿te parece, Nicolás? Prehistóricos, nos vamos de la ciudad.
4 para las 10 de la mañana, momento de despedirnos. Pero usted quédese aquí, la 94.5 FM. Ya viene Mujeres, que revisa parte de la vida y obra de la inglesa más representativa, de la que es conocida como Ilustración de Economía Política. ¿De qué se trata? Bueno, averígüelo. Nos vamos con música. Leo Quinteros nos dice Nuestros Sábados. Muchas gracias, que tengan una linda semana. Recordé, tuve un flash. Esta es mi vida. Quise mirar y encontré causas perdidas. Por el amor que negué, me dieron algo como la voz de un titán aburrido del pelo largo. Siempre te siguen a donde vas, restos de canciones y de amor. Un par de audífonos te alcanzó. ¿Acaso estábamos perdiendo nuestros sábados? Te miro y ya no me importa que el mundo nos juegue en contra. En la ruina y en paz te encontré en medio de la calle. Te pregunté por tu piel, me explicaste con gran detalle. Ellos allá, yo sigo aquí, otros vendiendo un nuevo invento. Mientras me voy, los miro pelear por tener lo que yo ya tengo. Siempre te siguen a donde vas, restos de canciones y de amor. Un par de audífonos te alcanzó. ¿Acaso estábamos perdiendo nuestros sábados? Te miro y ya no me importa que el mundo nos juegue en contra. ¿Acaso estábamos perdiendo nuestros sábados? Te miro y ya no me importa que el mundo nos juegue en contra. ¿Acaso estábamos perdiendo nuestros sábados? Te miro y ya no me importa que el mundo nos juegue en contra. Que el mundo nos juegue en contra. Que el mundo nos juegue en contra. ¿Quién pondrá los recuerdos en tus caderas? ¿Quién pondrá las ideas en tu cabeza? Nos volvemos a encontrar en una nueva edición de Usted Tiene la Palabra. De lunes a viernes a las 9 de la mañana se abren nuestros canales de comunicación para que los auditores opinen, comenten y pregunten a los expertos sobre los diversos temas de nuestra sociedad. Usted Tiene la Palabra, un espacio al servicio de la ciudadanía en Radio Universidad de Santiago.